El pacto de la pupusera. Vendedora de pupusas hace pacto con el diablo. En un pequeño barrio donde las calles estaban siempre llenas de polvo y los postes de luz parpadeaban con una luz amarillenta que apenas iluminaba el camino, vivía Marta, una mujer de mediana edad que había dedicado toda su vida a vender pupusas con la esperanza de ganarse la vida. Cada mañana, antes de que saliera el sol, amasaba la masa con sus manos curtidas por los años de trabajo, cortaba los quesos y frijoles con precisión y preparaba cada pupusa como si fuera una obra de arte, esperando que la dedicación se reflejara en cada cliente. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, las ventas eran escasas y los días pasaban lentos, con más monedas contadas que billetes, y la sensación de fracaso se instalaba en su corazón, haciendo que la desesperación creciera con cada jornada que terminaba sin resultados. Los vecinos la miraban con cierta lástima, algunos comentando entre susurros que Marta nunca lograría prosperar, que su negocio estaba condenado al fracaso, y que quizá debía abandonar la idea de ser dueña de su propio destino. Cada comentario era como un filo invisible que cortaba su ánimo y aumentaba el peso de su impotencia. Marta sentía que luchaba sola contra un mundo que parecía decidido a ignorar su esfuerzo, y cada noche, al cerrar su pequeño puesto de pupusas, miraba las monedas acumuladas y el dinero insuficiente, preguntándose si alguna vez vería sus sueños realizados. La frustración se convirtió en una sombra constante que la seguía a cada paso, oscureciendo incluso los momentos más simples de su vida cotidiana. Una tarde, mientras recogía los utensilios de cocina y cerraba su puesto, Marta recordó historias que había escuchado de niña sobre poderes ocultos, rituales antiguos y pactos que otorgaban fortuna y éxito a quienes se atrevían a llamarlos. Al principio, pensó que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero con la desesperación instalada en su pecho, la idea de buscar ayuda en fuerzas desconocidas comenzó a parecerle cada vez más real y tentadora. Cada moneda contada con angustia y cada cliente que pasaba de largo alimentaban un pensamiento oscuro. Quizá el miedo no era suficiente para detenerla, y que lo imposible podría volverse posible si estaba dispuesta a pagar el precio correcto. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba tenuemente el barrio, Marta tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esperó a que el reloj marcara la medianoche, cuando la oscuridad era más densa y el viento traía consigo susurros que nadie más podía escuchar. Se vistió con ropa oscura, un abrigo que apenas ocultaba su figura, y salió hacia el antiguo cementerio del pueblo, un lugar que todos evitaban debido a las historias de apariciones, sombras que se movían solas y voces que surgían de la nada. Cada paso sobre la grava del camino hacía que el crujido resonara en la noche como un eco amenazante, y el corazón de Marta latía con fuerza, mitad temor y mitad emoción. Al llegar al cementerio, Marta sintió un escalofrío que recorrió su espalda hasta la nuca. Las lápidas antiguas, algunas inclinadas y cubiertas de musgo, se alzaban como guardianes silenciosos de secretos que nadie debía perturbar. Los árboles retorcidos proyectaban sombras largas y amenazantes, y un viento helado recorría el lugar, haciendo que las hojas crujieran y parecieran susurrar su nombre. Aún así, Marta avanzó, guiada por un impulso más fuerte que cualquier miedo, la promesa de prosperidad y éxito para su negocio. Cada paso era calculado, consciente de que aquel camino podía llevarla a descubrir un poder que pocos osaban enfrentar. En el centro del cementerio, Marta encontró un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y con grabados que parecían símbolos olvidados por el tiempo. Sacó del bolso un cuaderno negro que había llenado con dibujos y palabras extrañas durante semanas, copiando fragmentos de libros prohibidos que había conseguido en una librería abandonada. Con tiza blanca, comenzó a trazar un círculo sobre la tierra húmeda, mientras encendía una vela negra que parpadeaba bajo el viento, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia sobre las lápidas. La noche estaba en silencio absoluto, como si la tierra contuviera la respiración y escuchara cada palabra que Marta pronunciaba. Sus manos temblaban mientras recitaba las palabras del ritual, memorizadas con cuidado, y un frío intenso llenó el aire de repente, apagando casi por completo la luz de la vela y haciendo que el corazón de Marta golpeara con fuerza en su pecho. Una figura oscura comenzó a materializarse frente a ella, alta, imponente, con ojos que reflejaban un fuego interno y un poder que parecía atravesar la noche misma. La voz resonó como un trueno distante, profunda y atronadora. «Has venido buscando poder, Marta, ¿qué ofreces a cambio de tu deseo?» El miedo se mezcló con la codicia, y Marta, con un temblor en la voz pero una determinación férrea, respondió: «Mi alma, todo lo que soy, a cambio de que mi negocio prospere y nunca vuelva a pasar hambre ni fracaso».
La figura oscura extendió una mano hacia ella, y cuando Marta unió su palma con la de aquel ser, sintió un calor abrasador y un frío glacial al mismo tiempo, recorriendo cada vena de su cuerpo y haciendo que su mente se nublara por un instante. Un dolor profundo y extraño llenó sus sentidos, como si fuerzas invisibles la atravesaran y la marcaran para siempre. Luego, todo quedó en silencio. La figura desapareció, dejando únicamente un eco lejano que resonaba en las sombras y un aire pesado lleno de promesas y advertencias. La vela se consumió lentamente, y Marta se levantó, con un brillo extraño en los ojos y la certeza de que su vida y su negocio habían cambiado para siempre. Al día siguiente, cuando abrió su puesto de pupusas, Marta notó algo diferente. La masa estaba más suave, los rellenos más sabrosos y el aroma de las pupusas parecía expandirse con fuerza por toda la calle, atrayendo clientes como un imán. La fila de personas crecía con rapidez y las monedas se acumulaban en la caja más rápido de lo que ella podía contar. Marta sentía una emoción intensa, mezclada con un miedo creciente, comprendiendo que el pacto había funcionado, pero que un precio oculto acechaba en las sombras. Cada sonrisa de los clientes parecía esconder secretos que ella no comprendía, y cada paso que daba sentía una presencia invisible observándola, recordándole que nada en la vida es gratis y que los poderes oscuros siempre exigen su tributo. Los días siguientes, el éxito se mantuvo, pero Marta comenzó a notar cambios inquietantes, sombras que se movían por la tienda cuando nadie estaba, susurros apenas audibles en la noche, y clientes que desaparecían misteriosamente después de comprar pupusas, dejando tras de sí un frío extraño y un silencio aterrador. La prosperidad y la riqueza habían llegado, pero también lo había hecho una sensación constante de peligro, como si la oscuridad que había invocado no solo observase, sino que exigiera atención y obediencia. Marta sentía que cada pupusa que cocinaba llevaba consigo un vínculo con aquella fuerza desconocida, y que su destino estaba ahora entrelazado con algo que no podía controlar por completo. Esa noche, mientras contaba el dinero y revisaba el inventario, un frío intenso recorrió su espalda y una sombra cruzó la pared iluminada por la vela. Un mensaje apareció grabado en la madera del mostrador, algo que antes no estaba allí. Recuerda, Marta, todo tiene precio. Su respiración se aceleró y un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Comprendió que el pacto había otorgado poder y fortuna, pero también un vínculo con la oscuridad que nunca podría romper. La sonrisa que antes mostraba con orgullo se mezcló con un miedo creciente, y Marta supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la presencia que la observaba se desdibujaba cada vez más. Marta comenzó a notar ojos en las sombras, escuchar pasos que no eran los suyos y sentir un peso invisible sobre su corazón, recordándole constantemente que el pacto no era un juego y que las fuerzas que había invocado no podían ser ignoradas. La prosperidad había llegado, pero con ella venían las noches interminables de miedo y las decisiones que la ataban más y más a algo que no podía comprender. Marta había logrado lo que deseaba, pero a un precio que apenas comenzaba a comprender, y la oscuridad que había llamado a su puerta se mantenía presente, paciente y observadora, lista para reclamar lo que le correspondía. Las sombras del pacto. Los días después del pacto habían transformado completamente la vida de Marta, pero no de la manera que ella había imaginado. Su puesto de pupusas prosperaba como nunca antes, con clientes que llegaban desde barrios lejanos atraídos por un aroma que parecía impregnarse en el aire y en sus sentidos, pero con cada pupusa que servía, Marta sentía un escalofrío que recorría su cuerpo, un recordatorio silencioso de que algo invisible la observaba. Al principio pensó que eran simples nervios o el peso de la responsabilidad, pero con el paso de las horas, las sensaciones se volvieron más intensas, más reales, como si la misma oscuridad la siguiera a cada paso, recordándole que todo pacto tiene un precio que no puede ser ignorado. Una tarde, mientras Marta preparaba las pupusas con manos ágiles y mirada concentrada, un cliente extraño se detuvo frente a su puesto. Su rostro estaba cubierto por sombras, como si la luz se negara a tocarlo, y sus ojos brillaban con un fulgor casi sobrenatural. Marta sintió un frío recorrer su espalda y, por un instante, dudó si debía atenderlo, pero la educación y el instinto de vender la empujaron a sonreír y ofrecerle la mejor pupusa de queso y frijol. El hombre asintió con lentitud, tomando la pupusa y dejándola sobre la mesa sin decir palabra, pero cuando dio un mordisco, un escalofrío recorrió el aire, y un murmullo apenas audible susurró el nombre de Marta, haciéndola estremecerse. El cliente desapareció antes de que pudiera reaccionar, dejando tras de sí una sensación de vacío y una advertencia silenciosa que Marta no podía entender. A medida que los días pasaban, Marta comenzó a notar otros cambios en los clientes habituales.
Algunos desaparecían misteriosamente después de comprar sus pupusas, como si fueran absorbidos por un agujero invisible que nadie más podía ver. Otros parecían cambiar, sus rostros se tornaban más pálidos y sus ojos adquirían un brillo extraño, como si la presencia que había invocado Marta los tocara de alguna manera. La mujer comenzó a observar cómo, cada vez que alguien se marchaba, un frío intenso permanecía en el lugar donde habían estado, y la sensación de ser observada aumentaba con cada hora que pasaba. Los sonidos de la noche, los pasos en el callejón, el susurro del viento entre los techos y las sombras de los árboles, todo parecía alertarla de que la oscuridad que había invocado no solo estaba cerca, sino que comenzaba a reclamar su espacio en el mundo real. Una noche, Marta decidió cerrar más temprano, agotada por la tensión constante y los eventos extraños que habían comenzado a invadir su vida. Mientras limpiaba el puesto, escuchó un golpe seco en la puerta trasera, seguido de un susurro que parecía provenir de todos lados a la vez. «Recuerda, Marta, todo tiene precio», decía la voz, con un eco que parecía penetrar sus pensamientos y vaciar su voluntad. La mujer retrocedió, tratando de ignorar el mensaje, pero el miedo se apoderó de ella, haciendo que sus manos temblasen y su corazón latiera con fuerza. Comprendió que la prosperidad que había alcanzado estaba ligada a algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado, y que cada pupusa vendida mantenía viva la fuerza que ahora la acechaba. Los sucesos extraños se intensificaron. Una madrugada, mientras preparaba la masa para el siguiente día, las luces comenzaron a parpadear violentamente y del suelo emergió una sombra que parecía moverse por sí misma, estirándose hacia Marta con una intención inquietante. La mujer gritó, pero ningún sonido salió de su garganta y la sombra desapareció tan rápido como había aparecido, dejando un rastro de frío helado y un aroma extraño, como a hierro y tierra húmeda. Marta sintió que la presencia no solo estaba allí para observar, sino que buscaba algo más, algo que solo podía ser tomado de ella misma. La mujer comprendió que la figura oscura con la que había pactado no se conformaba con su prosperidad, exigía una parte de su esencia, un recordatorio constante de que el pacto era vinculante y absoluto. Días después, Marta comenzó a notar cambios físicos y psicológicos en sí misma. Sus ojos adquirieron un brillo extraño en la oscuridad, sus pensamientos se llenaron de imágenes perturbadoras y sueños donde la figura oscura del cementerio la miraba con aprobación y amenaza al mismo tiempo. A veces despertaba cubierta de sudor, con la sensación de que alguien la había tocado, dejando marcas invisibles que ardían levemente en su piel. Cada gesto, cada decisión que tomaba, parecía influenciado por aquella fuerza, y la mujer comprendió que ya no podía diferenciar entre su voluntad y la presencia que la guiaba desde las sombras. La desesperación comenzó a mezclarse con la fascinación y un temor creciente llenaba su corazón con cada día que pasaba. El éxito del puesto de pupusas no se detuvo, pero la ansiedad de Marta creció. La fila de clientes se volvía más larga, pero con cada pupusa servida, ella sentía que algo se alimentaba de su energía, como si su propia vitalidad estuviera siendo drenada poco a poco. Cada cliente nuevo traía consigo un frío extraño, una mirada que no podía descifrar y un silencio que llenaba el aire con una tensión invisible. Marta comenzó a notar que las sombras se movían a su alrededor, que los objetos en el puesto parecían cambiar de lugar cuando no miraba y que la sensación de ser observada nunca desaparecía, ni siquiera durante el día. Su prosperidad había llegado, pero a un costo que ella apenas comenzaba a comprender, y la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación la mantenía en constante alerta. Una noche, mientras contaba el dinero acumulado, Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, y de repente, un sonido extraño proveniente de la cocina la hizo girar la cabeza. Allí, sobre la mesa, la masa de pupusas había comenzado a moverse sola, formando figuras que parecían manos y rostros distorsionados, como si algo invisible la observase mientras trabajaba. La mujer retrocedió, tropezando con una silla, y al mirar de nuevo, todo había vuelto a la normalidad, pero el miedo persistía, dejando una sensación de que no estaba sola y que algo terrible estaba al acecho, esperando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía. Marta comprendió que cada acción que había tomado para prosperar había activado una fuerza que ahora estaba completamente involucrada en su vida, y que no podía escapar de la influencia del pacto que había hecho en el cementerio. El miedo se convirtió en paranoia, y Marta comenzó a aislarse, evitando a los vecinos y a los amigos, temerosa de que cualquiera pudiera ser un instrumento de la oscuridad que la vigilaba. Incluso en su hogar, sentía presencias que la observaban desde las esquinas, escuchaba pasos que no eran suyos y notaba sombras que se desplazaban sin razón aparente.
Su prosperidad económica no podía llenar el vacío que la amenaza había creado en su mente, y la mujer comenzó a cuestionarse si el éxito había valido la pena frente al terror que ahora dominaba cada aspecto de su vida. Cada pupusa vendida era un recordatorio de que la fuerza que había invocado no solo le daba, sino que también cobraba, y que el equilibrio entre la vida y la oscuridad era mucho más delicado de lo que había imaginado. Una madrugada, Marta decidió regresar al cementerio, buscando respuestas o una manera de liberar la fuerza que la había atado a ese destino. Con el corazón palpitando y el miedo latiendo con cada paso, caminó hacia las lápidas bajo la luna llena, recordando con claridad cada detalle del ritual que había realizado semanas antes. El aire estaba más frío que nunca y un silencio absoluto llenaba el lugar, como si incluso el viento temiera moverse en la presencia de lo que ella había invocado. Marta se acercó al círculo de piedras, pero esta vez no había símbolos dibujados en el suelo, no había velas ni rastros de ritual, solo una sensación intensa de vigilancia y poder, una presencia que la hacía temblar desde la punta de los pies hasta la cabeza. De repente, un murmullo surgió del suelo mismo, profundo y resonante, susurrando su nombre con un tono que combinaba amenaza y seducción. Marta, sabes que todo tiene precio. Has disfrutado de mis regalos, pero pronto vendrá la hora de pagar. La mujer cayó de rodillas, con lágrimas rodando por sus mejillas, comprendiendo que la oscuridad no solo estaba vinculada a su prosperidad, sino que tenía planes propios, y que cada día de éxito había sido acompañado por la preparación de su deuda. El miedo y la desesperación se mezclaron en un torbellino que la hizo gritar, aunque ningún sonido salió de su garganta, dejando solo el eco del viento y el susurro persistente de la voz que la llamaba desde la oscuridad. Marta permaneció de rodillas en el frío del cementerio, con la respiración entrecortada y la cabeza gacha, mientras la voz desde las sombras continuaba susurrando su nombre, recordándole con una paciencia aterradora que todo regalo tiene un precio y que la deuda que había adquirido no podía evitarse. Cada palabra resonaba en su mente como un martillo que golpeaba su corazón, y el frío se convirtió en un peso tangible que parecía hundirla en la tierra. Comprendió, por primera vez en su vida, que la prosperidad que había alcanzado no era un regalo sino un contrato oscuro, un vínculo que la ataba a fuerzas que jamás podría comprender completamente, y que su vida estaría marcada para siempre por la presencia que había llamado con su desesperación. Al levantarse, temblando y con la sensación de que alguien invisible la seguía, Marta comenzó a caminar hacia su puesto de pupusas, pero el camino parecía alargarse más de lo normal, como si el cementerio mismo se hubiera transformado en un laberinto diseñado para confundirla y probar su determinación. Las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia, proyectando figuras humanas que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Cada sonido, desde el crujido de las hojas hasta el aleteo de un pájaro nocturno, adquiría un tono siniestro que hacía que su corazón latiera con fuerza y su mente se llenara de pensamientos oscuros. La sensación de que la figura del pacto estaba observándola, analizando cada movimiento, la acompañaba en silencio, creando un miedo que no podía ignorar. Al llegar a su puesto, Marta descubrió que algo había cambiado mientras ella estaba en el cementerio. La masa para las pupusas estaba levantada de manera extraña, con formas que parecían casi humanas, y los rellenos se movían como si algo los hubiera tocado. Un frío intenso recorrió su espalda, y un murmullo apenas audible llenó el aire, repitiendo una y otra vez, todo tiene precio, todo tiene precio. Marta retrocedió, tropezando con una silla, y comprendió que la fuerza con la que había hecho el pacto no solo la observaba, sino que empezaba a manifestarse físicamente en su entorno. Cada objeto, cada sombra y cada sonido parecía haber sido tocado por una presencia invisible, un recordatorio constante de que no podía escapar de lo que había invocado. Durante los días siguientes, los eventos extraños se intensificaron. Los clientes continuaban llegando, pero algunos parecían diferentes, sus movimientos eran mecánicos, sus ojos brillaban con un fulgor extraño y sus sonrisas, aunque amables, dejaban un rastro de inquietud en el aire. Marta comenzó a notar que, tras comprar pupusas, muchos desaparecían misteriosamente, dejando únicamente un frío intenso y una sensación de vacío en el lugar donde habían estado. Los animales del barrio, que solían merodear cerca del puesto, comenzaron a alejarse de él, y hasta los perros callejeros que normalmente rondaban las esquinas evitaban acercarse. La presencia que Marta había invocado parecía reclamar no solo su vida, sino también un dominio invisible sobre su entorno, y cada pupusa servida reforzaba ese vínculo aterrador. Una noche, mientras contaba el dinero acumulado y revisaba la despensa, la figura que Marta había visto por primera vez en el cementerio apareció frente a ella. No tenía una forma completamente definida,
pero su silueta negra y sus ojos brillantes eran suficientes para hacer que Marta retrocediera con horror. La voz resonó con fuerza en su mente: has disfrutado de mis regalos, Marta, pero la hora de pagar se acerca. Cada decisión, cada pupusa, cada sonrisa que has compartido está registrada. Todo volverá a mí, y tu alma es mía por completo. La mujer cayó de rodillas, con lágrimas rodando por sus mejillas, sintiendo que un poder abrumador la envolvía, robándole la voluntad y dejando solo miedo y sumisión. Marta intentó huir, pero cada puerta y ventana parecían cerrarse con un peso invisible. Los muebles se movían solos, los utensilios de cocina caían al suelo sin razón aparente, y el aire se llenaba de susurros que repetían su nombre con insistencia. La mujer comprendió que la presencia que había invocado no solo estaba ligada a su negocio y a su prosperidad, sino que había entrado en su vida completamente, controlando el espacio y el tiempo de manera que la mantenía atrapada y vulnerable. Cada intento de ignorarla solo intensificaba su poder, y Marta comprendió que había cometido un error irreversible al buscar atajos hacia el éxito. Los sueños comenzaron a atormentarla. Cada noche, Marta se encontraba nuevamente en el cementerio, rodeada por las sombras que la habían llamado, y escuchaba voces que hablaban de su futuro, de su prosperidad y del precio final que tendría que pagar. En los sueños, veía a los clientes que habían desaparecido, ahora atrapados en un espacio oscuro y silencioso, con sus ojos brillando con la misma luz que había visto en la figura del pacto. Marta se despertaba con gritos ahogados, con marcas inexplicables en sus manos y brazos, como si algo invisible hubiera dejado su huella en su cuerpo mientras dormía. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvió difusa, y cada día se despertaba con miedo, sabiendo que la oscuridad estaba más cerca que nunca. A pesar de todo, Marta continuaba vendiendo pupusas. La prosperidad era demasiado tentadora, y la dependencia que había creado con la figura oscura no le permitía renunciar. Cada pupusa cocinada parecía reforzar el vínculo, y cada cliente que llegaba alimentaba el poder que la acechaba. Sin embargo, la mujer comenzó a notar que su propia fuerza y energía se debilitaban con cada día que pasaba. El éxito económico estaba acompañado de un cansancio abrumador, un vacío en el alma y una sensación de que su esencia misma estaba siendo consumida. Marta comprendió que el pacto no era solo una transacción, era un drenaje constante de su ser, y que la oscuridad que había invocado no se detendría hasta reclamar todo lo que le correspondía. El punto crítico llegó una madrugada cuando Marta, sola en el puesto, vio a un cliente que no era humano. Su piel era gris y translúcida, sus ojos eran negros como la noche y su sonrisa dejaba ver dientes afilados que brillaban bajo la luz de la luna. Se acercó lentamente, y cada paso hacía que el aire se volviera más frío y pesado. Marta intentó gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. El cliente se inclinó hacia ella y susurró: tu éxito es mío, pero tu libertad también me pertenece. Has vendido y servido más que pupusas, has ofrecido tu vida. La mujer cayó al suelo, sintiendo que su corazón se congelaba y que el terror absoluto llenaba cada fibra de su ser. La figura oscura que había invocado apareció de inmediato detrás del cliente, imponente y silenciosa. Sus ojos brillaban como brasas, y Marta comprendió que no había escapatoria. La voz resonó de nuevo en su mente: todo precio debe ser pagado. Has disfrutado de lo que te ofrecí, y ahora la deuda se acerca. La oscuridad no olvida ni perdona. Marta sintió cómo la fuerza de la figura la sujetaba con manos invisibles, obligándola a mirar el vacío frente a ella. La combinación de terror, arrepentimiento y desesperación la envolvía completamente, dejando una sensación de impotencia total, y la mujer comprendió que había alcanzado el punto de no retorno. El pacto no podía ser cancelado, y cada decisión futura estaría dictada por la presencia que ahora dominaba su vida. Durante las siguientes semanas, Marta intentó encontrar ayuda o alguna manera de revertir el pacto, pero nadie creía sus historias. Los libros que consultaba parecían desvanecerse al tocar sus manos, los rituales que encontraba no funcionaban, y la figura oscura estaba siempre presente, invisible para los demás pero constante en su vida. Cada noche, los susurros la despertaban, los muebles se movían solos, y los objetos del puesto de pupusas cambiaban de lugar inexplicablemente. La mujer comprendió que la fuerza que había invocado no solo tenía poder sobre ella, sino también sobre todo lo que le pertenecía, y que su vida estaba ahora entrelazada de manera irrevocable con un mundo de sombras y terror que nadie más podía ver ni entender. Marta comenzó a notar que la prosperidad del negocio no era natural. Las pupusas eran irresistibles, los clientes llegaban en cantidades inusuales, y la fama de su puesto se extendía como un rumor sobrenatural.
Sin embargo, cada sonrisa que recibía estaba teñida de algo extraño, una mirada inquietante, un movimiento anormal, un silencio que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Comprendió que la presencia oscura estaba involucrada en cada éxito y que el precio que tendría que pagar no era solo físico ni económico, sino algo mucho más profundo y permanente, su propia libertad y la esencia de su alma. Al final, Marta comprendió que su vida se había convertido en un equilibrio delicado entre la prosperidad y el terror, entre la riqueza que había deseado y la fuerza oscura que había aceptado en su vida. Cada día era una lucha interna, un juego constante entre servir a los clientes, mantener el negocio en auge y sobrevivir a las manifestaciones paranormales que la acechaban. La mujer sabía que no podía escapar de la figura que la había marcado, y que cada acción que tomaba reforzaba el vínculo con una fuerza que no perdona ni olvida, y que el verdadero costo del pacto apenas comenzaba a revelarse. El precio final. Marta sabía que no podía seguir así para siempre. La fuerza oscura que había invocado no dejaba ni un instante de paz, y cada día que pasaba sentía como la presencia se acercaba más, como si acechara, paciente, esperando que el momento de cobrar su precio llegara. Su negocio prosperaba más que nunca, pero la prosperidad se había convertido en una cárcel invisible. Cada pupusa que servía, cada moneda que contaba, cada sonrisa que recibía de los clientes estaba teñida por un miedo que la devoraba lentamente desde dentro. La mujer comprendió que su vida no era ya suya, pertenecía a aquel ser que había llamado desde las sombras del cementerio. Una noche, mientras cerraba el puesto, Marta notó algo que la hizo detenerse en seco. Los clientes que habían desaparecido semanas atrás comenzaron a aparecer de nuevo, deambulando por las calles cercanas, con ojos vacíos y miradas que no tenían vida. Sus pasos eran lentos, arrastrando los pies como si no pudieran sostenerse solos, y sus cuerpos parecían frágiles, como si hubieran sido vaciados de su esencia. Cada uno de ellos la miró fijamente al pasar, sin decir palabra, y Marta sintió un terror paralizante, comprendiendo que la figura oscura había comenzado a tomar lo que le correspondía, usando a sus clientes como instrumentos para recordarle que no podía escapar de su deuda. El viento soplaba con fuerza aquella noche y las sombras parecían crecer hasta envolver el puesto por completo. Marta escuchó susurros provenientes de todos lados, la voz de la figura oscura mezclada con ecos de aquellos que había visto desaparecer. El precio se acerca, tu deuda debe ser saldada, no puedes escapar. La mujer intentó correr, pero sus piernas se negaban a obedecer, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y la atara al suelo. Un frío intenso recorrió su columna vertebral y un dolor inexplicable llenó sus brazos y piernas, dejándola tambaleante, mientras un murmullo persistente repetía su nombre, cada vez más fuerte y cercano. Marta intentó pedir ayuda, gritar, llamar a alguien del barrio, pero ningún sonido salió de su garganta. La noche parecía devorarla, y la presencia se hacía cada vez más tangible. De las sombras surgieron figuras que nunca antes había visto, siluetas deformes, con brazos demasiado largos, cabezas inclinadas de manera antinatural y ojos brillando con un fuego interno. Se acercaban lentamente, rodeando el puesto, y cada movimiento parecía calculado para intensificar su miedo. Marta comprendió que su vida ya no pertenecía a ella, todo el poder que había invocado, todo el éxito que había logrado, estaba ahora a merced de una fuerza que no perdonaba y que no aceptaba excusas. El suelo comenzó a temblar ligeramente y la luz de la luna desapareció detrás de una nube oscura, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Marta cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza, mientras la figura oscura emergía de entre las sombras, más imponente y aterradora que nunca. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y la voz resonó con un eco atronador que parecía provenir de cada rincón del mundo a la vez. Has disfrutado de mis regalos, Marta, pero ahora la hora de pagar ha llegado. Todo lo que has ganado me pertenece. Tu alma, tu voluntad, tu esencia, todo volverá a mí. La mujer gritó, pero el sonido no alcanzó a salir y la sensación de que su vida estaba siendo arrancada de su cuerpo se intensificó. Los clientes que habían desaparecido se acercaron, formando un círculo a su alrededor, con expresiones vacías y movimientos mecánicos. Marta comprendió que eran peones en el plan de la figura oscura, que los había traído de vuelta para mostrarle el poder absoluto que ahora dominaba su mundo. Cada paso que daban resonaba en su mente como un recordatorio del destino que la esperaba. La mujer sintió una mezcla de terror y arrepentimiento profundo, la codicia y la desesperación que la habían llevado a hacer el pacto ahora la confrontaban con un precio que no podía pagar de manera parcial. Intentó huir, correr por las calles del barrio, pero la realidad parecía distorsionada. Las sombras la seguían,
Los pasos de los clientes resonaban como tambores en sus oídos, y cada giro que daba solo la acercaba más al epicentro de la presencia oscura. Marta comprendió que la fuerza no solo controlaba su negocio, su hogar y su entorno inmediato, sino también la percepción de la realidad misma. Cada puerta se volvía un muro, cada calle un laberinto, y cada sombra un recordatorio de que no podía escapar de su destino. El terror llegó a su clímax cuando la figura oscura se acercó lo suficiente para que Marta pudiera percibir su forma completa, un ser alto, imponente, cubierto de una neblina negra que se movía como si tuviera vida propia, con ojos rojos que penetraban en su alma. Su voz resonó con un tono que combinaba amenaza y un extraño tipo de admiración. Marta, has servido con diligencia, has vendido y prosperado, pero todo esto fue bajo mi poder. Ahora, la deuda debe cumplirse. La mujer cayó de rodillas, temblando de pies a cabeza, con lágrimas cayendo por su rostro mientras la figura extendía una mano hacia ella. Un calor abrasador mezclado con un frío glacial recorrió su cuerpo, y Marta sintió como si su alma misma fuera arrancada de su ser, siendo arrastrada hacia la oscuridad. Mientras tanto, en el pueblo, los vecinos comenzaron a notar que la luz del puesto de pupusas se apagaba y se encendía intermitentemente, y un silencio extraño se había instalado en la calle. Los que se acercaron a mirar desde lejos vieron figuras que se movían dentro de la oscuridad, sombras que no pertenecían a ninguna persona viva. El aire olía a tierra húmeda, hierro y algo que no podían describir. Algunos sintieron un miedo tan profundo que retrocedieron corriendo, mientras otros solo podían observar paralizados, con la sensación de que estaban presenciando algo que trascendía la comprensión humana. En el interior del puesto, Marta fue finalmente rodeada por la figura oscura y los clientes que ya no eran humanos. Sintió que su mente se vaciaba, que sus recuerdos, sueños y esperanzas se desvanecían, mientras un frío intenso la atravesaba. La figura habló de nuevo: el pacto no es solo una promesa, es un vínculo eterno. Todo lo que tomes bajo mi poder es tuyo mientras sirvas, pero tu esencia es mía. Tu negocio prosperará, pero tú ya no eres libre. Marta sintió que cada palabra era un látigo invisible que azotaba su espíritu, y comprendió que su vida ya no era suya. Había vendido su alma por un éxito que ahora estaba completamente ligado a la figura que la controlaba. Los días siguientes fueron una mezcla de prosperidad económica y horror constante. El puesto se convirtió en el más famoso del pueblo, pero Marta ya no era la misma. Sus ojos adquirieron un brillo extraño, sus movimientos se volvieron mecánicos y su voz era apenas audible, como si parte de ella ya perteneciera a la presencia oscura. Cada pupusa que cocinaba era un recordatorio de la deuda que había contraído, y cada cliente que llegaba estaba siendo tocado, consciente o inconscientemente, por la misma fuerza que la dominaba. Marta entendió que su éxito era solo un espejismo, y que detrás de cada sonrisa, cada venta y cada moneda se escondía un precio que nunca podría pagar. Con el tiempo, el puesto de pupusas se volvió un lugar temido y reverenciado. Las pupusas eran irresistibles, pero nadie sabía que el secreto detrás de su sabor y la prosperidad del negocio estaba ligado a un pacto oscuro y al control absoluto sobre la vendedora. Marta, atrapada en su destino, seguía sirviendo con diligencia, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos, mientras la figura oscura la observaba desde las sombras, recordándole que todo tiene un precio y que el pacto no podía romperse. Finalmente, Marta comprendió la lección que había ignorado desde el principio: la ambición y la desesperación pueden llevar a decisiones que parecen resolver problemas inmediatos, pero que dejan marcas permanentes y consecuencias aterradoras. Su negocio prosperaba, pero su vida se había convertido en un tormento invisible, lleno de sombras, susurros y clientes que no eran lo que parecían. Cada pupusa servida era un recordatorio de que el poder siempre exige un precio y que el terror que había invocado con su propio deseo nunca permitiría que volviera a ser libre. El tiempo continuó, y el barrio pronto se acostumbró a la fama del puesto de Marta. Nadie sabía lo que realmente ocurría tras la puerta, nadie entendía por qué la mujer parecía más una sombra que una persona viva, y todos los que habían desaparecido o cambiado seguían siendo parte del misterio que rodeaba su éxito. Marta, atrapada en un destino que ella misma había elegido, comprendió que la oscuridad no olvida, que la codicia tiene consecuencias y que el precio final del pacto con lo desconocido es eterno e ineludible. Si sobreviviste a esta historia y quieres continuar con más relatos escalofriantes, suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube, Historias de Terror, y sigue nuestro podcast audiovisual en Spotify, Historias de Terror. Cada historia está diseñada para sumergirte en un mundo de misterio y terror que solo encontrarás aquí. No dejes que la oscuridad te alcance sin estar preparado.